dicho, Alberto Pérez, ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos. No, al contrario, gracias por invitarme. ¿Cómo se lleva adelante la vida después de tantos años de gestión cuando uno relaja? Más relajado, la verdad que sí. Pero bien, bien. ¿No se extraña el día a día? No, la verdad que no. Y nosotros rápidamente, después de un breve descanso en las vacaciones, hacía bastante que no nos tomábamos, retomamos nuestro ritmo de trabajo, de militancia, estudiando un poco también, dando clases. ¿Estudiando qué? Seré curiosa. Historia del arte. Qué linda carrera. Sí. Linda carrera. ¿Se va a especializar en qué? No, es para estudiar. Para despuntar el vicio, digamos. No, yo soy politólogo y también estoy dando clases, estamos en un seminario en la UBA sobre macrociudades, ahí dando clases y después estudiando un poco de economía también, para ver si estamos equivocados o si realmente lo que está haciendo Macri va contra toda la lógica del mundo y agarremos, salvo que agarremos algún libro del ultraliberalismo o alguno de Paul Singer, que acabo de leer un cable que dijo a propósito de las personas más influyentes del mundo. Que Macri es el campeón de las reformas económicas. Cuando gente como Paul Singer halaga a un político argentino, no es bueno para la Argentina. Me acaba de abrir la puerta, ¿no? Con la economía, con algunas definiciones sobre el presidente Mauricio Macri. Claramente la visión que están teniendo es bien negativa respecto del accionar del gobierno nacional, ¿no? En lo que respecta a lo económico y social, terriblemente negativo, porque se están destruyendo puestos de trabajo en la Argentina, porque se está desincentivando el consumo interno, porque se está cambiando una matriz productivista por una ligada a lo financiero. Y vos fijate que cada una de las medidas económicas de fondo que tomó este gobierno desde que asumió van en contra de la generación de puestos de trabajo y del mercado interno. Devaluación del 60%, lo cual trae aparejado una pérdida del poder adquisitivo. Ponerle techo a las paritarias, como dijo cuando se negoció la paritaria docente, por ejemplo, en la provincia, el presidente Macri, que tenía que ser del 25%, o sea, por abajo de la inflación. Un aumento desmedido y descontrolado del precio, sobre todo de la canasta familiar, con inflación que este mes va a llegar seguramente al 7%, con un aumento del 300 y 400% de las tarifas, con una apertura de las importaciones, lo cual atenta contra las pymes, sobre todo del radio de conurbano bonaerense, donde hay afincadas tantas pymes que necesitan del Estado para poder ser competitivas, para poder seguir dando mano de obra. En ese contexto, y siendo un poco abogado del diablo, seguramente desde el oficialismo, hoy a cargo del gobierno nacional y también de la provincia de Buenos Aires, que ya nos vamos a meter en el tema provincia, seguramente responderían, bueno, era necesario un sinceramiento de algunas cuestiones, por supuesto después tenemos que ver cuáles son las consecuencias que ese sinceramiento, así lo han llamado, tiene, y el gradualismo a la hora de manejar ciertas variables económicas. Pero, digo, en ese sentido seguramente la respuesta vendría de la mano de las actuales autoridades, contándoles o diciéndoles esto. Si vos fueses esas actuales autoridades y en este juego retórico que estamos haciendo, yo te diría que había muchos temas que solucionar de la anterior gestión. Había muchas cosas que había que mantener y profundizar, como la creación de puestos de trabajo, el mercado interno, el haber recreado el aparato productivo en Argentina, haber invertido en ciencia y tecnología para poder hacer innovador nuestro aparato productivo. Y había temas que solucionar, como por ejemplo la inflación, que si bien estaba bajando hacía falta bajarla más, la política monetaria, más inversiones. Ahora, ¿a vos te parece que esos temas se solucionan destruyendo 150.000 empleos en 4 meses? ¿Te parece que se soluciona haciendo una transferencia de ingresos de más de 600.000 millones de pesos de los sectores de la clase media y de la clase trabajadora a los sectores concentrados de la economía? ¿Te parece que se sale del problema inflacionario enfriando la economía y volviendo una economía ligada a la financiera, donde hoy todo el mundo está pensando en cómo coloca, si tiene un peso, cómo coloca al 40% y no cómo hace para invertir y generar trabajo? ¿Cómo hace una pyme para tomar un crédito si lo tiene que tomar al 50 o al 60%? Ahora, en ese sentido, digo, también muchos referentes económicos del ex gobernador Daniel Scioli, que han estado trabajando en la campaña presidencial y demás,
aseguran que muchas de las medidas hubieran sido bien parecidas, por lo menos algunas que tienen que ver, por ejemplo, con el arreglo con los fondos buitre, con algunos otros trabajos relacionados en la baja de la inflación. De ninguna manera. Primero. Entonces hay encuentros, ahí hay discusión interna en eso. Son técnicos. De política hablamos lo que hacemos política. Pero además te aclaro lo que creo que dijeron ellos. A ver. El tema con los holdout había que arreglarlo. No arrodillándose ante los fondos buitre y ante Griesa, para que después, a los 15 días de cerrar el acuerdo, Paul Singer diga que Macri es el campeón. Digo, nosotros hubiésemos negociado con dureza, con firmeza. Por supuesto que había que solucionarlo, pero había que negociar de otra forma. El tema del cepo, seguramente la administración de recursos, como a nosotros nos gusta llamarlo, había que mejorarla para poder ir liberalizando de a poco, pero no devaluando el 60%, porque vos y cualquier asalariado de la Argentina que cobraba en dólares 100 pesos, al otro día pasó a cobrar 40 pesos. Perdiste un 60% de tu poder adquisitivo y además los empresarios traspasaron a los precios ese 60% de devaluación. Entonces, jamás hubiese hecho Daniel estas cosas en esta forma abrupta. Algunas medidas las hubiese tomado de forma gradual, lo cual es completamente distinto a lo que hizo Macri. Y otras de ninguna manera lo hubiésemos hecho, porque nuestra matriz es productivista, está ligada al mercado interno, a cómo los argentinos podemos generar trabajo, cómo podemos vivir con lo nuestro y, por supuesto, intentar exportar y relacionarnos con el mundo, pero como lo hacen los países desarrollados. A ver, ya que nos miramos tanto en Estados Unidos, intentá entrar un producto a Estados Unidos. Recién ahora, por el trabajo de muchos años del gobierno anterior, del gobierno peronista, se liberalizó el comercio de limones. Tenemos que festejar que podemos exportar limones a Estados Unidos. Claro. Digo, ahora, ellos cuidan a su industria y nosotros de repente empezamos ahora a abrir la economía para intentar, teóricamente, bajar la inflación. ¿Y ¿sabés lo que logramos? Que ni baja la inflación y vamos a destruir a cada una de las pymes que están en cada rincón de la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con esta apertura que se está dando. Bueno, ese modelo jamás lo hubiésemos tomado nosotros. Ahora nos vamos a meter en el tema provincia de Buenos Aires concretamente, digo, porque ahora estamos un poco jugando con la teoría, pero podemos ir a la práctica real, que fueron los 8 años de gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Pero quiero, ya que abrió la puerta al tema pymes, hacerle una pregunta respecto del proyecto de ley presentado y aprobado además en comisiones y demás para la doble indemnización y para evitar que haya más despidos en las empresas privadas. ¿Esto puede funcionar? Porque realmente uno tiene la sensación de que muchas pymes van a terminar quebrando con este proyecto. Estamos de acuerdo con cualquier proyecto que sea cuidar el trabajo argentino. Pero de todos modos, y coincidiendo con el espíritu de tu pregunta, yo creo que lo que tiene que cambiar es la matriz que hoy está intentando instalar el gobierno nacional. Te repito, cuando la Argentina creó una matriz ligada a lo financiero, donde su economía estaba más atenta a cuánto está el dólar, a cuánto está la tasa de interés, a cuánto compro el LEVAC, y no a generar puestos de trabajo, como por suerte sí ocurrió, bueno, no por suerte, por el esfuerzo de todos los argentinos, los últimos 12 años, sabemos cómo terminó la economía argentina. Y si no queremos ir al pasado de la Argentina, fijémonos en el mundo. ¿Qué pasa con las medidas de Rajoy en España, que son las mismas que tomó los últimos 4 años la que están tomando Macri? 30% de desocupación, españoles que están dejando su país. ¿Qué pasó en Portugal? ¿Qué pasó en Grecia? ¿Qué pasó en países vecinos? ¿Qué pasa con la desaceleración de la economía en México? No hace falta ser muy especialista para darse cuenta que después de la terrible recesión que hubo en la economía mundial después del 2008 en Estados Unidos, que impactó en toda la región y en todo el mundo, hace falta que el Estado esté presente, que el Estado, yo sé que el liberalismo imperante en cada uno de los funcionarios y de los CEO que están manejando las carteras de los ministerios de Macri tienen una visión ligada al mercado, al liberalismo y creen en la teoría del derrame y del que estamos mal pero vamos bien. Nunca ha funcionado igualmente la teoría del derrame, menos Jamás en la Argentina. funcionó, siempre hubo una mala noticia. No se crece y no se derrama. ¿Sabes por qué? Porque para crecer, primero hay que igualar. Para crecer primero en ese sentido, hay que distribuir. Digo, hay una línea intermedia a la que nunca logramos llegar o arribar los argentinos entre el asistencialismo constante del Estado y estas teorías liberales en las que parece que vale todo, pero solo para los empresarios y mientras la gente se muere de hambre, se queda sin trabajo, es que no hubo nosotros no hablamos de el peronismo jamás habló de asistencialismo. Es más, nosotros
estamos filosóficamente en contra del asistencialismo, Ahora, por más digamos, que hemos tenido años y años de planes y demás, de gente que estamos ahora esperando a ver qué van a hacer. Pero eso no es asistencialismo. Y no estoy hablando de la asignación universal por hijo, ni mucho menos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de planes que algunos han funcionado y otros verdaderamente no funcionaron. Y la gente cobra. Todo lo que sea distribución del ingreso, como la asignación universal... Eso se celebra y es fabuloso que exista. Es que, Lorena, los programas fueron universales. Los programas... Pero estoy pensando en Argentina Trabaja, en el programa de las... Pero la Argentina Trabaja era para los cooperativistas, para un tipo de trabajador que es difícil que se insertase en el mercado laboral formal, que podía hacer obras en sus comunidades y que se les pagaba por trabajar. Si algunos no trabajaban, hay que perfeccionar el trabajo. Yo no digo que no hubiese habido errores y que no hay que intentar que eso se transforme en trabajo formal, pero ya no existe más la sociedad idílica que pinta el liberalismo y que el mercado va a ir asignando. No, hoy tiene que estar muy presente el Estado. Y fijémonos en los países que le va bien, ni hablar de los países escandinavos, ni hablar de los países donde existe el estado de bienestar, como Holanda, como Bélgica, pero si no, fijémonos en Estados Unidos, fijémonos en el capitalismo alemán, donde el Estado tiene una fuerte intervención. Es mentira los países en los que nos gusta mirarnos, es mentira que son liberales para que los países periféricos seamos liberales, pero hacia adentro no. Bueno, nosotros copiemos lo bueno. El Estado tiene que estar presente. Y nosotros vemos que hoy el Estado está... los prolegómenos, porque hace 4 meses tampoco... Nosotros lo marcamos para ser enfáticos, pero por supuesto que lo hacemos y damos una alternativa para que el gobierno corrija, porque si no, no diríamos nada, esperemos 1 año y medio que sigan tomando estas políticas, que en vez de 150.000 sean 1 millón los despedidos, que haya más pobreza y ganamos la elección. Bueno, no es así. Nosotros queremos ser una oposición que diga firmemente lo que piensa para que intentar que el gobierno tome alguna de las cosas que decimos y las corrija. Bien, me quedaría largas horas hablando de cada uno de los temas, pero tenemos que ir avanzando con otros y quiero entrar en profundidad con el tema provincia de Buenos Aires. Lo primero tiene que ver con lo que la gobernadora María Eugenia Vidal ha dicho, creo que hasta el cansancio, en la campaña, en la apertura de sesiones ordinarias, cada vez que le preguntan por alguna cuestión relacionada con la posibilidad de invertir en infraestructura, en las cuestiones de educación, de los asalariados, etcétera, habla de la enorme deuda que Daniel Scioli le dejó en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué responden ustedes a eso? Que le responde la realidad. Una provincia quebrada no coloca 1.500 millones de dólares en el exterior con financistas de Nueva York y de Londres que tienen cualquier cosa menos son tontos. ¿Y sabés qué? Miran los números. La provincia debe la mitad de lo que debía cuando nosotros tomamos el gobierno en relación al PBI y al presupuesto. Exactamente la mitad. Tenemos un presupuesto que tiene un equilibrio operativo como no había tenido nunca. Recauda el 10% más de fondos propios que lo que recaudaba antes, y no haciendo cualquier cosa, haciendo una reforma impositiva progresiva. Nosotros impusimos la ley, el impuesto a la herencia, que es tomado por Piketty, por ejemplo, que es un teórico del mundo que habla de la economía de la igualdad, que ha escrito el nuevo capitalismo, donde toman como ejemplo la reforma impositiva que hicimos en la provincia de Buenos Aires con el tema del impuesto a la herencia, impuesto a sectores que parecían intocables, como las telefónicas, como los cables, como los pools de siembra, y creando una agencia de recaudación modelo para otras provincias como es el ARBA, con 40.000 policías más, donde se necesita una constante depuración y mejoramiento de una fuerza policial que era en su momento de 50.000 hombres y hoy es de 90.000, pero se depura como hicimos nosotros, en forma positiva, con nuevos policías formados en democracia, en universidades públicas. Ahí digamos, por lo menos lo que la propia sociedad ha marcado como déficit, tal vez en cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la policía bonaerense siempre ha estado en el centro y en el eje de la tormenta, lamentablemente, y no por cosas buenas. Digo, se habla de mayor cantidad de policías, pero también se factura el hecho de que no hayan tenido las herramientas necesarias para trabajar, la falta de formación o una formación acotada respecto de lo que después es la tarea que tienen que realizar. Para eso ganaron, para que sobre lo que nosotros hicimos ellos mejoren y construyan. Si nosotros sumamos 40.000 policías y pudimos equipar, por el tiempo que tuvimos de que salieron a la calle, a 20.000 con chalecos y hacía falta más, bueno, hay que decir que faltaban 20.000, pero también decir que pusimos 40.000 policías nuevos formados en universidades públicas, que creamos la policía local,
que equipamos la fuerza. Y por supuesto, en esta provincia siempre falta, Lorena, porque esta provincia tiene 16 millones de habitantes, es más grande que España, es un país dentro de un país, tiene una histórica deuda de la coparticipación, recibe mucho menos, explica la economía de la provincia, el 38% del PBI de la Argentina y recibe el 19% de coparticipación. Y bueno, es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Nosotros estamos para colaborar, estamos para ayudar, estamos para seguir hacia adelante, siendo una oposición responsable, tanto desde lo institucional como desde lo político. Desde lo institucional, acompañando las leyes y lo que requiera el gobierno de la provincia. Y desde lo político, marcando lo que creemos que está mal. Digo, eso es lo que hace una oposición. Decir que todo lo que se hizo está mal, es tan errado como si nosotros dijésemos que todo lo que hicimos estuvo bien. No, nosotros avanzamos en muchas cosas, faltaban muchas cosas, y ojalá el gobierno de Vidal los pueda hacer. Una de las grandes quejas que tienen, por ejemplo, los intendentes en toda la provincia de Buenos Aires tiene que ver con cuestiones relacionadas con la infraestructura. Parte de lo que se votó en el presupuesto, que costó tantísimo sacar, tenía que ver también con el hecho de discutir acerca de la posibilidad de endeudamiento que iba a tener el gobierno de María Eugenia Vidal, que gran parte de eso va a ser destinado a infraestructura. El otro día se presentaba el proyecto en líneas generales. Digo, en ese sentido, ¿qué fue lo que falló en la gestión Scioli para que ese costado en materia de infraestructura que hoy están marcando los propios intendentes no se haya podido cubrir? No, pero nosotros no tenemos ese enfoque, porque ese es un enfoque del gobierno de la excusa, que es el de Macri y el de Vidal. A ver, cuando la economía crece, cuando el PBI crece un punto, la movilidad crece 1,5 puntos. Quiero decir, si la economía creció en los últimos 12 años más del 60%, hubo años que creció al 8%, después se creció al 5%, y en un promedio del que yo te dije, esos años, la movilidad de la gente que va a trabajar, que se va de vacaciones, que transporta sus mercaderías por las rutas, crece el 50% más. Digo, o sea, no se pudo acompañar el crecimiento de la Argentina con las rutas, los puertos, la infraestructura necesaria para hacer sostenible ese crecimiento. La gente se inunda, las rutas perdóname, están rotas. Vos has visto estas últimas semanas las lluvias que ha habido y lo que pasó y cómo la obra del Arroyo El Gato dio respuesta. Bueno, eso fue un avance, pero en una provincia, o vos has tenido que ver que se tuvieron que lamentar víctimas o evacuados. No la Ciudad de La Plata, pero evacuados sí hay, digamos, tenemos toda la zona de San Pedro, pero las obras que se hicieron dieron todas resultados. Fijémonos, no sé si es por la coraza mediática que tiene el gobierno, el macrismo, o porque realmente no ocurrió, tuvimos que lamentar. Ahora, no se dice que la obra, por ejemplo, del Gato funcionó bien y que fue una inversión importante que hizo la Nación en la provincia de Buenos Aires. La autopista Buenos Aires-La Plata, que permite a cada uno de los que viven y trabajan en esta ciudad a unirse con la capital de la Nación mucho más seguro y mucho más rápido que antes. La Ruta 6, que seguramente tenga que mejorar como muchos entramados, pero hay que construir sobre lo construido, hoy podemos hablar de mejorar la infraestructura porque nosotros en nuestros años de gestión dejamos una provincia que hoy es viable, pese a que sigue teniendo un reclamo justo, que es que reciba más coparticipación, seguramente no a costa de las demás provincias, sino a costa de una distribución distinta entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y el resto de los estados. ¿Por qué se perdió la provincia de Buenos Aires en las elecciones? ¿Falló el candidato? Mira, yo tengo una visión que no es indulgente, al contrario, porque soy crítico y yo tuve una responsabilidad importante tanto en el gobierno como en la campaña, pero en democracia, después de gobernar más de 25 años la provincia, el peronismo, después de haber gobernado 12 años y medio, o 14 si tomamos también el gobierno de Dualde a nivel nacional, en la ciudad de La Plata, después de haber gobernado 20 y pico de años, es natural que la gente busque un cambio. Yo creo que el gran factor que explica la elección del año pasado, en casi todos los estamentos, municipal, en este caso en La Plata, y provincial y nacional, tiene que ver con que se priorizó una corriente de cambio y que logró el macrismo despertar esa esperanza de un cambio. Lamentablemente el cambio se transformó en retroceso
nosotros prendemos las alarmas, pero para que se corrija, no para hacer crítica por la crítica misma. Te dije recién que no... ¿En qué lugar hacen autocrítica en ese sentido? Digo, las elecciones se perdieron, digo, a nivel nacional también. Mucho se habló acerca de qué debiera haber hecho Daniel Scioli respecto a su relación con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Te repito, se perdió por un punto el balotaje. Porque era suma cero por 2 puntos, era suma cero otro. Y después de 12 años y medio de gobierno, haber perdido por un punto dentro de las reglas de la democracia. Yo creo que nosotros teníamos muchas cosas que mostrar de lo que habíamos hecho a nivel nacional y provincial, muchas cosas que se propusieron hacia adelante. La gente votó un cambio en líneas generales y además, lamentablemente, pero bueno, no es por este análisis que me pedí, sino Macri mintió, porque si vos te fijás en el balotaje, sobre todo que era blanco sobre negro, porque había 2 candidatos y del país, él no dijo que... Él dijo, cuando nosotros le dijimos en el debate que sus funcionarios tenían en la cabeza de evaluar que su modelo económico iba a estar ligado a lo financiero, a bajar la inflación, enfriando la economía, en aumentar las tarifas más del 200%, nos quedamos cortos. Las aumentaron el 400%, devaluaron el primer día, enfriaron la economía, hay 1,5 millones más de pobres, y aquel en qué te convertiste, Daniel, que me decís estas cosas, hoy tiene que ser un valor para la sociedad, porque Daniel Scioli propuso desde el primer día hasta el último lo que hubiese hecho, y además fue coherente con el espacio donde estaba. Nosotros jamás abjuramos, pese a que muchos nos decían, tenés que diferenciarte, separarte. Nosotros éramos el candidato del oficialismo. ¿Y no lo llevó a perder caudal político eso? ¿A perder, digamos, parte de lo construido en términos de una futura candidatura, de la posibilidad de convertirse? Lorena, no creo que sea así. Y si fuese así, fuimos coherentes. No íbamos a hacer cualquier cosa para ganar, no íbamos a mentir como Macri para ganar la elección. Y esto no es naif ni que seamos inocentes. Pero a la sociedad hay que decir la verdad. A la sociedad, nosotros, sobre lo que se había hecho, que nosotros queríamos que en el balance era positivo a nivel nacional, la creación de 6 millones de puestos de trabajo, políticas sociales importantes, haber recreado el mercado interno, haber podido sostener el crecimiento, inclusive en momentos muy difíciles de la economía, como fueron los últimos 4 años a nivel mundial. Nosotros sobre eso íbamos a traer más inversiones por el perfil que tiene Daniel de viajar hacia el mundo y atraer inversiones. Hubiésemos encarado otra matriz de relacionamiento con la oposición. Pero no pasó porque no ganamos. Las elecciones se perdieron. Yo quiero preguntarle ahora respecto de todo lo que está ocurriendo en los últimos días y el regreso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la escena política, un poco en función de la escena judicial, que ella ha decidido plantearla en términos políticos de alguna manera, ¿no? Digo, vino a declarar ante un juez federal por una causa que todos sospechamos que no va a tener ningún destino más que alguna investigación, y no creo que pase absolutamente nada con eso, porque yo esto lo digo en términos personales, no creo que haya un delito con eso. Puede haber una avivada, pero no hay delito. Le pregunto, ¿cómo cae esta vuelta a la escena? La avivada de los funcionarios de Macri que compraron los dólares. De muchos, de los funcionarios de Macri y de los funcionarios del Frente para la Victoria que también compraron. En la lista vi eso nomás. Sí, bueno, también tenemos a Miguel Galucho, titular de YPF, comprando dólar futuro. Pero digo, eso es una discusión mucho más amplia. Le quiero preguntar el rol de la expresidenta hoy, entrando a escena. ¿Esto beneficia al futuro del peronismo, del Frente para la Victoria y demás? ¿O termina creando una escena que parecía empezar a diluirse en términos de blanco, negro, la grieta, los que están de un lado y los que están del otro, que empezaban a componer desde un peronismo con una intención de diálogo más profunda entre, Gioja, Scioli, muchos otros referentes que están presentes allí? ¿Suma? Pero mira, te digo una cosa. Si Macri se juntó con Carrió, que le dijo que era un delincuente y un estafador, y se juntó con el radicalismo para ganarle al peronismo, ¿cómo nosotros no nos vamos a juntar todos los peronistas, todos los que tienen una idea progresista de la sociedad, todos los que no quieren esta terrible política que está llevando adelante Macri, que es simplemente el prolegómeno de lo que lamentablemente, si se siguen aplicando esta política, va a pasar en 4, 5 o 6 meses? Porque así como dijo Daniel lo que iba a pasar si ganaba Macri, y lamentablemente no se equivocó, digo, también lo que está diciendo hoy Daniel recorriendo fábricas como hizo hoy en Almirante Brown, ayer en Florencio Varela, y como vamos a seguir haciendo a lo largo y al ancho de la provincia, recorriendo pymes, fábricas, industrias, sindicatos, vemos que se está
destruyendo lo que se construyó en los últimos años, el aparato productivo de la Argentina, la generación de puestos de trabajo, el mercado interno, que es el único que puede hacer sostenible una economía basada en lo nacional, en lo nuestro, en el empleo argentino. Entonces, ¿cómo no va a sumar que una persona que fue 8 años presidenta como Cristina Kirchner, con su experiencia, con lo que hizo por la Argentina, nosotros necesitamos de todos, de Urtubey, de Gioja, de Cristina Kirchner, de Scioli, de los intendentes, de los militantes, de todos. Todos tenemos que estar en la calle explicándole a los ciudadanos esto que yo te digo a vos. ¿Qué pasa si no corregimos, si el gobierno nacional no corrige esta política? Y nosotros queremos estar al lado del 49% que nos votó y también del 51%, que en su gran mayoría se ve afectada por esta política. Muchos sectores de clase media, pequeños comerciantes, ciudadanos comunes que pagaban 300, 400 pesos de luz y hoy pagan 1.500, 2.000 pesos. Entonces, bueno, nosotros como políticos de la oposición, sí, que es donde nos puso la ciudadanía, vamos a cumplir este rol. Habló recién de los militantes y ese es uno de los roles en un punto más antipáticos en la calle para el resto de la gente que a lo mejor no tiene ganas de encontrarse con militantes o no milita en ningún partido político, le interesa su país, le interesa la democracia, pero no le interesa la militancia propiamente dicha. Digo, ¿qué pasa con algunos de los sectores, como puede ser la Cámpora y demás, que para algunos resultan tan antipáticos, pero que pueden resultar también, en algún caso funcionales, pero en otro caso también un gran empuje para un partido como es el peronismo o como el Frente para la Victoria en particular? ¿Cuál es la relación de ustedes con la Cámpora? Pero ¿cómo que el militante es mal visto? El militante es mal visto por los... Usted vio lo que pasó el otro día en los tribunales de Comodoro Pi, lo que está pasando todos los días en Rodríguez Peña en el 80. Digo, para la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, la realidad es que todo eso se transforme en un lugar en el que quienes ponen las reglas son personas comunes igual a nosotros, es un poco antipático. Pero eso no tiene que ver con la militancia. La militancia es... Entonces no es militancia, digamos. Sí, pero eso no es lo único que... Sí, pero eso es un especialista burgués que me cortan un poquito la calle. Entonces, mirá, acá, cuando esos mismos sectores, no me refiero a los que están en la calle, pero los mismos sectores de militancia son los que se pararon cuando se tuvieron que parar contra el gobierno militar, cuando se tuvieron que parar contra la hiperinflación en la época de Alfonsín, contra el ajuste en la época de... Ahora hay que pararse, por supuesto que la militancia de los gremios que están saliendo, los de ATE, los empleados públicos, los bancarios, los que vemos que están movilizándose, es un debate que tiene que ver con el trabajo. Eso es militancia. Por supuesto que eso es militancia. Ligar la militancia a la Cámpora, es lo que quiere hacer Clarín. Digo, y que cada empleado que se echa del Estado es como dice Prat-Gay, es la grasa del Estado. Bueno, no pongan en mi boca palabras que no he dicho porque no comparto esa mirada, ni mucho menos tampoco la de Clarín. Lo que me pregunto es esta cuestión que tiene que ver con la antipatía que genera, hablemos puntualmente de la Cámpora. Pero ¿a quiénes genera antipatía? Porque hay violencia, porque se manejan de una manera... ¿Pero dónde hay violencia? ¿Usted la vio la violencia de algunos militantes con el chaleco de la Cámpora decidiendo quién pasa y quién no pasa? Y a mí, pero si es un acto, ¿qué tiene que ver? Si yo voy a un acto de autoayuda del PRO, que hacen de la felicidad, a mí que me abren la puerta, me dejan pasar tranquilo, digo, eso es provocación. Pero no importa, pero no tengamos... No estoy hablando de Grupo Clarín. Sí, es de Clarín, que me estás hablando de Grupo Clarín. No estoy hablando de Mercedes. Pero no importa, pero no tengamos una discusión bizantina. Pensar que la militancia es mala o no es querida por la gente es hacerle el juego a los que quieren que no exista la política. No lo digo por vos, pero es a un discurso macrista que liga la militancia con la grasa del Estado, el de los medios hegemónicos y de los sectores concentrados de la economía que no quieren que exista ni la militancia, ni la política, ni el Estado, porque la militancia, la política y el Estado están para distribuir lo que naturalmente se llevaría al más fuerte. Entonces, la política es intentar distribuir equitativamente, que no es a todo lo mismo, no es a todo lo mismo, es distribuirlo en forma equitativa. Aquel que invierte su capital, que tenga una buena ganancia, aquel que pone su trabajo, que pueda tener un sueldo digno, que haya una justa distribución del ingreso, que el Estado apuntale a los sectores más vulnerables que por razones físicas, personales o sociales están postergados porque viven en zonas marginadas, porque tuvieron una educación diferente e inferior a los sectores más acomodados. Bueno, ahí está la política y el Estado. Entonces, cuidado cuando uno
y repito, no lo digo por vos, lo digo en este intercambio retórico que estamos teniendo. Cuidado con la desvalorización de la política, porque cuando se desvaloriza la política, en realidad se desvaloriza la única herramienta que tienen los ciudadanos para poder vivir justamente en sociedad. Y para el peronismo, y esto me remito a una frase, a un pensamiento de Norberto Bobbio, un politólogo italiano, socialista, no era peronista, pero peronismo. La diferencia entre la izquierda y la derecha, en la Argentina diríamos entre el peronismo, o los que tenemos una concepción peronista y una liberal, o sea, nosotros y el macrismo, es que para nosotros la justicia social, la equidad y la igualdad son la base de cualquier política pública que se tiene que llevar adelante. Y el liberalismo cree que lo más importante es el orden en las cuentas fiscales, el orden en la calle. Las dos cosas son importantes, pero poner el hincapié en el orden de las cuentas fiscales con la gente afuera, en el orden teóricamente de un Estado que después podríamos discutirlo porque meten a lo suyo. Y lo que nosotros creemos que es lo principal de la política, que es generar igualdad, distribución y justicia social, esa es la piedra de toque de la diferencia que tenemos con este gobierno. En eso estamos de acuerdo. Simplemente me queda poner, digamos, una apreciación respecto de lo que veníamos discutiendo y que no tiene que ver concretamente con estar en desacuerdo con la militancia. No podría serlo. Digo, la herramienta es esa. Lo que digo es, no se puede querer tener razón a toda costa y no se puede ejercer determinados lugares de poder cuando uno no está para estar ocupando esos lugares de poder. Y por eso me refería puntualmente a la Cámpora y puntualmente a algunos episodios que ocurrieron en los últimos tiempos. Si hubo algún episodio desgraciado, no me gustan. Nosotros nos conocemos, no somos así, no nos hemos manejado así nunca. Uno creo que puede defender, y yo soy, en mi función pública, en política, cuando voy a los medios, soy picante y discutidor todo, pero creo que el respeto siempre tiene que ser la base de cualquier discusión civilizada. Y como digo siempre, nosotros gobernamos, de los 8 años que gobernamos la provincia, 6 en minoría en ambas cámaras, y a través del diálogo y el consenso pudimos lograr la mayoría de las leyes que nos propusimos. Con los gremios lo mismo, hemos tenido conflictos, pero hemos cerrado las paritarias, siempre en una mesa de diálogo, y siempre la discusión fue cómo mejorábamos al trabajador público, al docente, no cómo lo perjudicábamos. Por ahí les parecía insuficiente, había un conflicto, pero siempre era para mejorar el salario, las condiciones cualitativas de la empleabilidad de los empleados públicos en la provincia, y me alegra que coincidamos que la política es la mejor herramienta para igualar la sociedad, que tiene que ser la idea de cualquier hombre de bien más allá de su idea política. Absolutamente. Bueno, ¿están trabajando para candidaturas 2017? Imagino que el exgobernador encabezará alguna lista. Te voy a caer en un lugar común, pero falta, ¿no? Nosotros siempre intentamos hacer al revés, construir para después poder llegar. Nosotros somos políticos y queremos que a través de la representación pública es que se puede cambiar la realidad, y son importantes las candidaturas, por supuesto, pero las candidaturas son la consecuencia de un trabajo entre las elecciones. Si nosotros no nos ponemos al lado de esos trabajadores que hoy están viendo amenazado su trabajo, de esos empresarios pymes que también ven que hoy están sofocados por tasas exorbitantes, por un Estado que está ausente en esos temas, si no estamos al lado del pequeño comerciante, de la clase media, de los jubilados que ven licuado también su sueldo por el aumento de las tarifas y de los productos de primera necesidad, seguramente no nos va a acompañar nadie. Si seguimos manteniendo lo que dijimos en campaña, mostrando alternativas y estando al lado de la gente, seguramente vamos a poder aspirar a lo que decimos el año que viene. Bueno, y no hablamos de fútbol, menos mal. Soy de Boca y estoy contento. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Un gran placer, ¿eh? Chao. Muchísimas gracias.